Séptima sugerencia. Jamás hables del matrimonio como un logro. Encuentra maneras de aclararle que el matrimonio no es un logro ni algo a lo que deba aspirar. Un matrimonio puede ser feliz o desgraciado, pero no un logro. Condicionamos a las niñas para que aspiren al matrimonio y no a los niños, y por tanto, ya desde el principio existe un desequilibrio terrible. Las niñas se convertirán en mujeres angustiadas por el matrimonio. Los niños se convertirán en hombres a los que no les angustia el matrimonio. Las mujeres se casarán con esos hombres. Automáticamente la relación será desigual, porque la institución le importa más a una parte que a la otra. ¿Es de extrañar entonces que en muchos matrimonios las mujeres sacrifiquen más en detrimento de sí mismas porque han mantenido un intercambio constantemente desigual? Una consecuencia de este desequilibrio es el manido y conocido fenómeno de dos mujeres peleándose por un hombre mientras él permanece en silencio. Cuando Hillary Clinton se presentó a presidenta de Estados Unidos, el primer descriptor de su cuenta de Twitter era esposa. Todavía lo es. El primer descriptor de su marido, Bill Clinton, en su cuenta de Twitter era fundador, no esposo, razón por la que siento un afecto irracional por los escasos hombres que empiezan describiéndose como esposo. De un modo extraño, no resulta peculiar que Hillary Clinton se describa así mientras que él no se describe como marido. Parece normal porque es muy habitual. Nuestro mundo todavía valora por encima de cualquier otro aspecto el rol marital y maternal de la mujer. Después de casarse con Bill Clinton en 1975, Hillary Clinton conservó su apellido de soltera, Hillary Rodham. Con el tiempo empezó a añadir el apellido Clinton al suyo y al final renunció al Rodham por presiones políticas, porque su marido perdería votantes ofendidos porque su esposa conservara el apellido de soltera. Al leer sobre esta cuestión reflexioné no solo sobre los aparentes prejuicios matrimoniales retrógrados de los votantes estadounidenses con respecto a las mujeres, sino también sobre mi experiencia personal con mi nombre. Recordarás que un periodista decidió unilateralmente darme un nombre nuevo, señora apellido del marido, al descubrir que estaba casada, y que le pedí que rectificara porque yo no me llamo así. Nunca olvidaré la feroz hostilidad con que reaccionaron algunas nigerianas. Curiosamente, la hostilidad, en general, fue mayor entre las mujeres que entre los hombres. Muchas de ellas insistieron en llamarme por el que no era mi apellido, como si quisieran silenciar mi voz. Me pregunté los motivos y concluí que quizás para muchas de esas mujeres mi elección representaba un reto a su idea de lo que es normal. Incluso algunas amigas hicieron comentarios del tipo: como tú eres famosa, está bien que conserves tu apellido. Lo que me empujó a preguntarme por qué una mujer tiene que triunfar en su profesión para que esté justificado que conserve su apellido. Lo cierto es que no he conservado mi apellido porque tenga éxito. De no haber tenido la suerte de ser publicada y muy leída, también lo habría conservado. He conservado mi apellido porque es el mío. He conservado mi apellido porque me gusta. Hay quien dice, bueno, tu apellido también tiene que ver con el patriarcado porque es el apellido de tu padre. Pero la cuestión es simple. Venga de mi padre o de mi madre, es el apellido que he tenido desde que nací. El nombre con el que he recorrido la vida. Al que he atendido desde aquel primer día de guardería, una mañana neblinosa en que la maestra nos pidió que respondiéramos presente al oír nuestro apellido. Número 1, Adichie. Más importante aún, toda mujer debería tener la opción de conservar su apellido, pero la realidad es que la presión social abruma. Obviamente hay mujeres que quieren adoptar el apellido del marido, y hay mujeres que no quieren acatar la norma, pero para quienes la energía mental, emocional, incluso física que exige es demasiado. ¿Cuántos hombres crees que estarían dispuestos a cambiar de apellido al casarse? Misters, señora, es un título que me desagrada porque la sociedad nigeriana le confiere excesivo valor. He observado numerosos casos de hombres y mujeres que hablan orgullosamente del título de señora como si las que no lo son hubieran fracasado en algo. Señora puede ser una elección, pero atribuirle tanto valor como hace nuestra cultura resulta perturbador.
El valor que damos al señora significa que el matrimonio cambia el estatus social de la mujer, pero no el del hombre. Tal vez por eso muchas mujeres se quejan de que los hombres casados siguen comportándose como si aún estuvieran solteros. Quizás si nuestra sociedad pidiera a los maridos que cambiaran de apellido y adoptaran un título nuevo, distinto del señor, ¿su comportamiento también cambiaría? En serio, si tú, una mujer de 28 años con un máster, de la noche a la mañana pasas de Ijeweil S a señora Ijeweil Udgebunams, seguramente el salto requiere no solo energía mental para cambiar de pasaporte y permisos, sino también un cambio psíquico, una nueva adecuación, ¿verdad? Esta nueva adecuación no importaría tanto si los hombres también tuvieran que pasar por ella. Yo prefiero el Mrs. inglés porque es similar al Mr. o señor. Un hombre es señor, esté casado o no, una mujer es señora, esté casada o no. Así que por favor, enséñale a Chisalum que en una sociedad verdaderamente justa no debería esperarse que las mujeres realicen cambios basados en el matrimonio que no se esperen de los hombres. Tengo una solución excelente. Cada pareja que se case debería adoptar un apellido completamente nuevo, elegido a gusto, siempre y cuando los dos estén de acuerdo. De tal manera que al día siguiente de la boda, marido y mujer puedan cogerse de la mano y partir alegremente hacia las oficinas municipales para modificar los pasaportes, los permisos de conducir, las firmas, las iniciales, las cuentas bancarias, etc. Octava sugerencia. Enséñale a rechazar la obligación de gustar. Su trabajo no es ser deseable. Su trabajo es realizarse plenamente en un ser que sea sincero y consciente de la humanidad del resto de la gente. Recuerda cuánto me entristecía que nuestra amiga Chioma me advirtiera a menudo que a la gente no le gustaría lo que yo quería decir o hacer. Siempre me transmitía una presión tácita para que cambiara y encajara en el mismo molde que agradaría a una entidad amorfa que llamaba gente. Me entristecía porque queremos que nuestros seres más próximos nos animen a ser auténticos. Por favor, no presiones así a tu hija. Enseñamos a las niñas a gustar, a ser buenas, a ser falsas. Y no enseñamos lo mismo a los niños. Es peligroso. Muchos depredadores sexuales se han aprovechado de este hecho. Muchas niñas callan cuando abusan de ellas porque quieren agradar. Muchas niñas dedican demasiado tiempo a tratar de ser buenas con la gente que les hace daño. Muchas niñas piensan en los sentimientos de quienes las agreden. Es la consecuencia catastrófica de la obligación de gustar. Tenemos un mundo lleno de mujeres que son incapaces de respirar tranquilamente porque durante demasiado tiempo las han condicionado para que se plieguen a unas formas que las harían deseables. Así que en lugar de enseñar a Chisalum a agradar, enséñale a ser sincera y amable. Y valiente. Anímala a decir lo que piensa, a decir lo que opina en realidad, a decir la verdad. Y luego, alábala cuando lo haga. Alábala sobre todo cuando se plantee en una cuestión difícil o impopular porque resulta que es su opinión sincera. Cuéntale que la amabilidad importa. Alábala cuando se muestre amable con el prójimo. Pero enséñale que la amabilidad nunca debe darse por sentada. Dile que ella también merece la amabilidad ajena. Enséñale a defender lo que es suyo. Si otro niño le coge un juguete sin permiso, pídele que lo recupere porque su consentimiento importa. Dile que si algo la incomoda, se queje, lo diga, grite. Demuéstrale que no necesita gustarle a todo el mundo. Dile que si no le gusta a alguien, habrá otras personas a las que sí les gustará. Enséñale que no es meramente un objeto que guste o no guste. Es también un sujeto al que pueden gustarle o no gustarle los demás. En la adolescencia, si vuelve a casa llorando porque no gusta a los chicos, hazle saber que puede elegir no ser del agrado de esos chicos. Sí, cuesta, lo sé. Me basta con recordar cómo me enamoré de Namdi en secundaria. Aún así, desearía que alguien me lo hubiera dicho. Novena sugerencia. Dale a Chisalum un sentido de identidad.
importa. Haz hincapié en ello. Consigue que crezca considerándose, entre otras cosas, una Igbo orgullosa. Y debes ser selectiva. Enséñale a aceptar las partes de la cultura Igbo que son bellas y enséñale a rechazar las que no lo son. Puedes decirle en diferentes contextos y de distintas maneras: la cultura Igbo es preciosa porque valora la comunidad y el consenso y el trabajo duro, y la lengua y los proverbios son bonitos y están cargados de sabiduría. Pero la cultura Igbo también enseña que una mujer no puede ser determinadas cosas solo porque es mujer, y eso está mal. La cultura Igbo también se centra demasiado en el materialismo, y aunque el dinero es importante porque el dinero significa independencia, no debes valorar a los otros basándote en si tienen dinero o no. Proponte también mostrarle la belleza y resiliencia de los africanos y los negros. ¿Por qué? A causa de las dinámicas del poder del mundo, crecerá viendo imágenes de hazañas, belleza y habilidades blancas. Da igual en qué parte del mundo se encuentre. Las verá en los programas de televisión, en la cultura popular que consuma, en los libros que lea. También es probable que crezca viendo numerosas imágenes negativas de la negritud y los africanos. Enséñale a enorgullecerse de la historia de los africanos y de la diáspora negra. Descubre héroes negros de la historia, hombres y mujeres. Existen. Tal vez tengas que rebatir parte de lo que aprenda en la escuela. El currículo nigeriano no incorpora suficientemente la idea de enseñar a los niños a enorgullecerse de su historia. Así que sus maestros serán fantásticos para enseñarle matemática, ciencia, arte y música, pero el orgullo tendrás que enseñárselo tú. Enséñale sobre privilegios y desigualdades, y la importancia de respetar la dignidad de todo aquel que no le quiera mal. Enséñale que el servicio es igual de humano que ella. Enséñale a saludar siempre al chofer. Relaciona estas expectativas con su identidad. Dile, por ejemplo: en nuestra familia, cuando eres pequeño, saludas a los mayores con independencia del trabajo que desempeñen. Ponle un apodo Igbo. De niña, mi tía Gladys se llamaba Ada Ogododike. Siempre me gustó. Por lo visto, mi pueblo, Esiaba, se conoce como tierra de guerreros, y que me llamaran hija de las tierras de los guerreros me resultaba deliciosamente embriagador. 10ª sugerencia. Fíjate en cómo tratáis el tema de su apariencia. Anímala a practicar deporte. Enséñale a ser activa físicamente. Pasead juntas, nadad, corred, jugad al tenis, al fútbol, al ping-pong, a toda clase de deportes, a cualquier deporte. Lo considero importante no solo por los beneficios obvios para la salud, sino porque puede ayudar con las inseguridades relativas a la imagen corporal que el mundo arroja contra las mujeres. Permítele descubrir la valía de ser activa. Los estudios indican que las chicas suelen dejar de practicar deportes en la pubertad. No me sorprende. Los pechos y los complejos pueden interferir con el deporte. Yo dejé de jugar fútbol americano cuando me crecieron los pechos, porque lo único que quería hacer era ocultar su existencia, y correr y placar no me lo ponían fácil. Trata, por favor, de que a ella no le pase lo mismo. Si le gusta el maquillaje, deja que se maquille. Si le gusta la moda, deja que se arregle. Pero si no le gusta ni una cosa ni la otra, déjala tranquila. No creas que criar a una feminista consiste en obligarla a rechazar la feminidad. Feminismo y feminidad no se excluyen mutuamente. Es misógino sugerir lo contrario. Por desgracia, las mujeres han aprendido a avergonzarse y disculparse de los intereses que tradicionalmente se consideran femeninos, tales como la moda y el maquillaje. Pero nuestra sociedad no espera que los hombres se avergüencen de los intereses que tradicionalmente se consideran masculinos, los coches deportivos, ciertos deportes profesionales. De igual modo, el cuidado personal masculino no despierta las mismas sospechas que el femenino. A un hombre bien vestido no le preocupa que, por el hecho de vestir elegante, se deriven determinadas presunciones sobre su inteligencia, capacidad o seriedad. Una mujer, por otro lado, siempre es consciente de cómo un pintalabio llamativo o un conjunto de ropa meditado pueden inducir a que la consideren frívola.
Nunca relaciones el aspecto de Chisalum y la moda. Nunca le digas que una falda corta es inmoral. Convierte el vestido en una cuestión de gusto y atractivo en lugar de moralidad. Si chocáis por lo que quiere ponerse, nunca le hagas comentarios del tipo «pareces una prostituta», como sé que te dijo una vez tu madre. Dile en cambio «ese vestido no te sienta tan bien como este», o «no te favorece tanto», o «no es tan bonito», o sencillamente «es feo», pero nunca inmoral, porque la ropa no tiene nada que ver con la moral. Intenta no asociar pelo y dolor. Recuerdo mi infancia y las veces que lloré mientras me trenzaban la melena larga y tupida. Me acuerdo de que me ponían una bolsa de chocolatinas Smarty delante, la recompensa si aguantaba sentada a que me peinaran. ¿Y para qué? Imagina si no hubiéramos perdido tantos sábados de infancia y adolescencia peinándonos. ¿Qué podríamos haber aprendido? ¿En qué podríamos habernos convertido? ¿Qué hacían los chicos los sábados? De modo que con el pelo te sugiero que redefinas aseado. En parte la razón de que tantas niñas relacionen pelo y olor es que los adultos están dedicados a plegarse a una versión de aseado que significa demasiado tenso y destroza cráneos y provocador de dolores de cabeza. Hay que parar. En Nigeria he visto a niñas acosadas en la escuela porque no llevaban el pelo aseado, simplemente porque parte de ese pelo que Dios les ha dado se había ensortijado en magníficas pelotitas apretadas en las sienes. Suéltale el pelo a Chisalum, que lleve trenzas grandes o africanas anchas, y no uses peines de dientes minúsculos que no se diseñaron pensando en la textura de nuestro cabello. Que esa sea tu definición de aseado. Ve a la escuela y habla con la dirección si es necesario. Alguien tiene que desencadenar el cambio. Chisalum se percatará muy pronto, porque los niños son perceptivos, de la clase de belleza que aprecia el mundo en general. La verá en revistas y películas y en la televisión. Verá que se valora la blancura. Se dará cuenta de que el pelo que gusta es liso o ondulado, y que ese pelo cae en lugar de encresparse. Lo verá te guste o no te guste. Así que crea alternativas para que también las vea. Hazle saber que las blancas delgadas son bellas y que las mujeres que no son blancas ni delgadas son bellas. Hazle saber que hay muchos individuos y culturas que no encajan en la estrecha definición generalista de atractivo y belleza. Tú conocerás mejor a tu hija y por tanto sabrás la mejor manera de reforzar su tipo de belleza, de protegerla de la posibilidad de mirarse al espejo con desagrado. Rodéala de toda una aldea de tías, mujeres con cualidades que te gustaría que Chisalum admirase. Háblale de cuánto las admiras. Los niños copian y aprenden de los ejemplos. Háblale de lo que admiras de ellas. Yo, por ejemplo, admiro particularmente a la feminista afroamericana Florence Kennedy. Entre las africanas de las que les hablaría se cuentan Ama Ata Aidoo, Dora Akunyili, Mutoni Likimani, Ngozo Okonjo-Iweala, Taiwo Ayai Lisset. Hay muchas africanas que son fuente de inspiración feminista, por lo que han hecho y por lo que se han negado a hacer. Como tu abuela, por cierto, esa criatura de lengua afilada, excepcional y fuerte. Rodéala también de toda una aldea de tíos. Esto te costará más a juzgar por la clase de amigos que cultiva Chudi. Todavía no he conseguido sobreponerme a aquel fanfarrón de la barba recortada que se pasó la fiesta de cumpleaños de Chudi repitiendo: no me casaré con ninguna mujer que me diga lo que debo hacer. Así que encuentra por favor a hombres buenos que no fanfarroneen. Hombres como tu hermano Ugomba, hombres como nuestro amigo Chinakuse. Porque la verdad es que Chisalum se topará con un montón de fanfarrones en la vida. De modo que le irá bien tener alternativas de buen principio. No puedo exagerar el poder de las alternativas. Chisalum podría rebatir las ideas sobre los roles de género estáticos si su familia la ha pertrecho de alternativas. Si conoce a un tío que cocina bien y sin darse importancia, entonces podrá sonreír y menospreciar la tontería de quien diga que las mujeres deben cocinar. 11ª
Duodécima sugerencia. Enséñale a cuestionarse el uso selectivo que hace nuestra cultura de la biología como razón para las normas sociales. Conozco a una mujer yoruba casada con un igbo que, estando preñada de su primer hijo, se puso a pensar nombres para el bebé. Todos eran igbos. ¿Tus hijos no deberían llevar nombres yoruba ya que su apellido será igbo?, le pregunté. Y me respondió: un hijo pertenece primero al padre. Así debe ser. A menudo empleamos la biología para explicar los privilegios que disfrutan los hombres. La razón más arguida es la superioridad física masculina. Por supuesto, es cierto que en general los hombres son más fuertes físicamente que las mujeres. Pero si de verdad basáramos las normas sociales en la biología, entonces los niños tendrían que identificarse por la madre en lugar de por el padre. Porque cuando nacen, el progenitor que conocemos biológica e incontrovertiblemente es la madre. Aceptamos que el padre es quien dice la madre. Me pregunto cuántos linajes en el mundo no son biológicos. Para muchas mujeres igbo, el condicionamiento es tan absoluto que piensan en sus hijos como si solo fueran del padre. Conozco a mujeres que han abandonado un matrimonio malo, a las que no se ha permitido llevarse a los hijos o ni tan siquiera verlos, porque estos pertenecen al padre. También empleamos la biología evolutiva para explicar la promiscuidad masculina, pero no la femenina. Incluso a pesar de que existe una lógica evolutiva en el hecho de que las mujeres tengan numerosos compañeros sexuales. Cuanto mayor sea el acervo genético, mayores serán las oportunidades de parir hijos que crecerán sanos. Así pues, enseña a Chisalum que la biología es una materia interesante y fascinante, pero que no debe aceptarla como justificación de la norma social, porque las normas sociales las crean los seres humanos, y no hay ninguna norma social que no pueda cambiarse. 12ª sugerencia. Háblale de sexo y empieza pronto. Probablemente te resultará embarazoso, pero es necesario. ¿Recuerdas aquel seminario al que asistimos en la clase 3, donde se suponía que nos enseñarían sexualidad, pero en cambio tuvimos que escuchar amenazas veladas de cómo, si hablábamos con los chicos, acabaríamos preñadas y deshonradas? Recuerdo la sala y el seminario como lugares repletos de vergüenza. Vergüenza de la mala, de esa rama particular de vergüenza que no tiene nada que ver con ser mujer. Que tu hija no la conozca jamás. Con ella no finjas que el sexo es un acto controlado de reproducción o un acto exclusivo del matrimonio, porque es mentira. Judy y tú os acostabais mucho antes de casaros y probablemente Chisalum lo descubrirá antes de cumplir 12 años. Dile que el sexo puede ser algo bello y que aparte de las consecuencias físicas evidentes, para ella como mujer, también puede tener consecuencias emocionales. Dile que su cuerpo le pertenece a ella y solo a ella, que nunca debería sentir la necesidad de decir sí a algo que no quiera o para lo que se sienta presionada. Enséñale que decir no cuando no le parece lo correcto es motivo de orgullo. Dile que te parece mejor que espere a ser adulta para mantener relaciones sexuales, pero prepárate porque quizás no espere a cumplir 18 años. Y si no espera, tendrás que asegurarte de que pueda contártelo. No basta con afirmar que quieres criar a una hija que pueda contártelo todo. Tienes que darle el lenguaje para poder hablar contigo. Y lo digo en un sentido literal. ¿Cómo debería llamarlo Chisalum? ¿Qué término debería emplear? Recuerdo que cuando era niña mucha gente decía ahí para referirse tanto al ano como a la vagina. Y ano era el significado menos problemático, pero lo dejaba todo muy vago y yo no tenía claro cómo decir, por ejemplo, que me picaba la vagina. La mayoría de los expertos en desarrollo infantil opinan que es mejor que los niños llamen a los órganos sexuales por sus nombres biológicos, vagina y pene. Estoy de acuerdo, pero la decisión te corresponde a ti. Deberías decidir cómo quieres que los llame Chisalum. Pero lo que importa es que tengan nombre y que sea un nombre sin connotaciones de vergüenza. Para asegurarte de que no hereda la vergüenza de ti, tienes que librarte de la vergüenza que has heredado. Y sé lo difícil que puede resultar.
En todas las culturas del mundo, la sexualidad femenina tiene que ver con la vergüenza. Incluso culturas como muchas occidentales, que esperan de las mujeres que sean sensuales, no esperan que también sean sexuales. La vergüenza que adscribimos a la sexualidad femenina tiene que ver con el control. Muchas culturas y religiones controlan los cuerpos de las mujeres de una u otra forma. Si la justificación para controlar los cuerpos femeninos tuviera relación con las mujeres, entonces podría entenderse. Si, por ejemplo, la razón fuera las mujeres no deberían llevar minifalda porque les provoca cáncer. En cambio, la razón no guarda relación con las mujeres, sino con los hombres. Las mujeres deben cubrirse para protegerlos. Lo considero un acto profundamente deshumanizador, puesto que reduce a la mujer a mero atrezo para los apetitos masculinos. Y a propósito de vergüenza, nunca relaciones sexualidad y vergüenza, ni desnudez y vergüenza. Nunca priorices la virginidad. Toda conversación sobre virginidad deviene en una conversación sobre la vergüenza. Enséñale a rechazar la conexión entre vergüenza y biología femenina. ¿Por qué nos educan para hablar en voz baja del periodo? ¿Para que nos abrume la vergüenza si la menstruación nos mancha la falda? La regla no es motivo de vergüenza. La regla es normal y natural, y la especie humana no estaría aquí si la regla no existiera. Recuerdo a un hombre que dijo que el periodo era como la mierda. Mierda sagrada, le respondí, porque no estarías aquí si no existiera. 13ª sugerencia. Llegará el amor, así que asúmelo. Escribo esto suponiendo que Chisalum es heterosexual, obviamente podrá no serlo, pero lo supongo porque entonces me siento más capacitada para hablar. Asegúrate de enterarte de los idilios de su vida. La única manera que tienes de hacerlo es empezar a darle muy pronto un lenguaje con el que pueda hablarte de sexo, pero también de amor. No quiero decir que debas ser su amiga, me refiero a que deberías ser una madre con quien pueda hablar de todo. Enséñale que amor no es solo dar, sino también recibir. Es importante porque a las niñas les transmitimos sutiles ejemplos sobre la vida. Enseñamos a las niñas que un componente primordial de su capacidad de amar es la capacidad de sacrificarse. A los niños no se lo enseñamos. Enséñale que para amar debe entregarse emocionalmente, pero también dar por hecho que recibirá. Creo que el amor es lo más importante de la vida, de cualquier clase, como quiera que lo definas, pero lo concibo como un gran aprecio por parte de otro ser humano y el hecho de concederle una gran importancia a otro. Pero ¿por qué solo educamos a la mitad del mundo para que lo valore? Hace poco estuve en una habitación llena de mujeres jóvenes y me sorprendió hasta qué punto casi toda la conversación giraba en torno a los hombres. Las cosas terribles que les habían hecho los hombres, los engaños de este, las mentiras del otro, el que prometió casarse y desapareció, el marido que hizo esto o lo otro. Y comprendí que lo contrario no es cierto. Una habitación llena de hombres no termina invariablemente hablando de mujeres. Y si lo hace, es más probable que sea en tono frívolo en lugar de para lamentarse de la vida. ¿Por qué? El origen está, pienso yo, en ese condicionamiento temprano. Hace poco, en un bautizo, les pidieron a los invitados que anotaran sus mejores deseos para la niña. Alguien escribió: le deseo un buen marido. Un deseo bien intencionado, pero inquietante. Una bebé de 3 meses a la que ya están diciéndole que aspire a conseguir marido. De haber sido un varón, a nadie se le hubiera ocurrido desearle una buena esposa. Y hablando de mujeres que se lamentan de hombres que prometen matrimonio y luego desaparecen, ¿no te parece extraño que en la mayoría de las sociedades del mundo actual, en general las mujeres no pueden proponer el matrimonio? El matrimonio es un gran paso en la vida y no obstante no puedes tomar la iniciativa. Debes esperar a que un hombre te lo proponga. Así que muchas mujeres se encuentran en relaciones largas y quieren casarse, pero tienen que esperar a que el hombre se lo proponga. Y a menudo la espera se convierte en un ejercicio, inconsciente o no, de sus méritos para el matrimonio. Si aplicamos aquí la primera herramienta feminista,
Entonces no tiene sentido que una mujer que importa igual que un hombre tenga que esperar a que otro desencadene lo que será un cambio fundamental en su vida. Una partidaria del feminismo light me dijo una vez que el hecho de que nuestra sociedad espere que los hombres pidan un matrimonio demuestra que las mujeres ostentan el poder, porque solo si la mujer acepta el matrimonio tendrá lugar. La verdad es la siguiente: el poder de verdad lo ostenta quien propone el matrimonio. Antes de poder responder sí o no, tienen que pedírtelo. Le deseo a Chisalum un mundo donde cualquier persona pueda proponer matrimonio, donde una relación sea tan cómoda y feliz que embarcarse o no en el matrimonio se convierta en una conversación también llena de alegría. Querría apuntar algo sobre el dinero. Enséñale a que nunca, jamás, diga tonterías del calibre "mi dinero es mío y el suyo de los dos". Es mezquino y peligroso. Semejante actitud significa que potencialmente tendrás que aceptar otras ideas igual de dañinas. Enséñale que un hombre no tiene la obligación de proveer. En una relación sana, dicha responsabilidad recae en quien pueda satisfacerla. 14ª sugerencia. Al enseñarle sobre la opresión, ten cuidado de no convertir a los oprimidos en santos. La santidad no es prerequisito de la dignidad. La gente mentirosa y cruel también son seres humanos, y también merecen ser tratados con dignidad. Por ejemplo, los derechos de propiedad para las mujeres de la Nigeria rural es una reivindicación feminista fundamental, y las mujeres no tienen por qué ser buenas y angelicales para que se les reconozcan tales derechos. En ocasiones, en este discurso en torno al género, se da por hecho que las mujeres se suponen moralmente mejores que los hombres. No lo son. Las mujeres son igual de humanas que los hombres. La bondad femenina es tan corriente como la maldad femenina. Y hay muchas mujeres en el mundo a quienes no les gustan las otras mujeres. La misoginia femenina existe y eludir reconocerla es otra oportunidad innecesaria para que los antifeministas traten de desacreditar al feminismo. Me refiero a la clase de antifeministas que sacarán alegremente a colación ejemplos de mujeres diciendo "no soy feminista", como si el hecho de que lo diga una persona nacida con vagina desacreditara automáticamente el feminismo. En todo caso, nos ayuda a captar la magnitud del problema, el exitoso alcance del patriarcado. Nos muestra asimismo que no todas las mujeres son feministas y no todos los hombres son misóginos. 15ª sugerencia. Háblale sobre la diferencia. Convierte la diferencia en habitual. Haz normal la diferencia. Enséñale a que valore la diferencia. Y no es para que sea justa o buena, sino simplemente para que sea humana y práctica. Porque la diferencia es la realidad de nuestro mundo. Y al enseñársela, estás equipándola para sobrevivir en un mundo diverso. Debes saber y comprender que la gente toma distintos caminos en el mundo y que siempre y cuando esos caminos no dañen al prójimo, son opciones válidas que deben respetarse. Enséñale que no lo sabemos todo en la vida, no podremos saberlo. Tanto la religión como la ciencia ofrecen espacios para lo que no sabemos y basta reconciliarse con ello. Enséñale a que no haga universales sus principios y experiencias. Enséñale que sus principios son solo para ella, no para los demás. Existe solo una humildad necesaria, comprender que la diferencia es normal. Explícale que algunas personas son homosexuales y otras no. Un niño tiene 2 papás o 2 mamás porque a veces es así. Explícale que algunas personas acuden a la mezquita y otras a la iglesia y otras a diferentes sitios para orar y otras no oran porque ese es el camino de algunas personas. A ti te gusta el aceite de palma, pero a otros no, dile. ¿Por qué?, te preguntará. No lo sé, el mundo es así, respóndele. Date cuenta, por favor, de que no estoy proponiéndote que la eduques para que no juzgue, como suele decirse ahora, cosa que me preocupa un poco. El sentir general que se esconde tras esa idea está bien, pero no juzgar puede degenerar fácilmente en no tener ninguna opinión sobre nada o callar las opiniones propias. Y por tanto, en cambio, lo que espero para Chisalum es lo siguiente: que esté repleta de opiniones y que sus opiniones tengan un punto de partida fundado, humano y de amplias miradas.
que esté sana y sea feliz, que su vida sea lo que ella quiera que sea. ¿Te duele la cabeza después de leer todo esto? Perdona. La próxima vez no me preguntes cómo educar a tu hija para que sea feminista. Con cariño, Ojihi Chimamanda.